Iniciamos el meridiano informativo, lo hacemos con esta conferencia de prensa a la que había convocado la ex coordinadora de establecimientos penitenciarios femeninos, la abogada Ana Dina Coronel, en la mañana de hoy. Se suponía que iba a ser una conferencia de prensa para dar a conocer un relato pormenorizado de cómo se dieron los sucesos el día en que se permitió el ingreso del ataúd del líder histórico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, Osvaldo Villalba, al penal del Buen Pastor. Hizo un relato pormenorizado de lo que sucedió ese día. Después también hizo públicos unos audios que nadie entendía muy bien a cuento de qué venían, para posteriormente hablar directamente de un tema que nos dejó a todos realmente sin palabras y que tiene que ver con dónde estarían enterrados los restos del ex vicepresidente de la República, Oscar Dennis, secuestrado hace más de 2 años por el grupo criminal. Dijo que ella había comunicado esta información que ella había obtenido, no sabemos exactamente tampoco de qué fuentes, hace como 5 meses al entonces ministro de Justicia, Edgar Olmedo. Y también habló de qué habría pasado con Félix Urbieta, también secuestrado por un grupo criminal del norte del país. Pero ya estamos con Freddy Valenzuela, que estuvo en la conferencia de prensa y que seguramente tiene un poquito más ordenada la información de lo que tenemos nosotros. Freddy, adelante, ya te escuchamos y te vemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Menchi, y efectivamente Ana Dina Coronel, esta funcionaria de institutos penales del Ministerio de Justicia, causó todo un revuelo con la información que dio de que ya el 27 de mayo de este año informó al entonces ministro de Justicia, Edgar Olmedo, de la información que ella tenía de que el señor Oscar Dennis estaría sepultado en una comunidad indígena en Bocallaí, de la zona de Pedro Juan Caballero. Esa es la información a la que accedió la señora Dina y que pasó, según los screens de pantalla que ella misma nos facilitó, al ministro Edgar Olmedo. En aquella ocasión del 27 de mayo, dice el screen de esta pantalla, dice: buenas noches, buenas tardes, ministro. Obtuve información, ya le conté al director Artemio, se refiere a Artemio Bracho, que ya le avisó a él el lunes pasado para que analicen qué hacer, si pasan a la familia o a la FTC, si consideran que podría ser cierto. Y algo más sobre los que están con orden de captura, es lo que decían. A lo que respondió el ministro Olmedo en aquel entonces: buenas tardes, excelente. Luego hay otro mensaje que es bastante significativo, que es del 5 de junio. Buenas tardes, ministro. A Artemio le informó, de todos modos quiero reportarme. Ahí menciona ella que pidió 5 días de reposo, pero la parte que nos interesa a nosotros es donde menciona que la ubicación del caso Oscar Dennis, supuestamente ya fallecido en Bocallaí, hacia Pedro Juan Caballero. Y habla allí del señor Félix Urbieta también. Félix Urbieta también habría desaparecido al tirarse al río cuando iban a cruzar en un día lluvioso. Oye, suicida o oñemombó ríope. Palabras textuales de la MPL. ¿Qué es MPL? Es Mujer Privada de Libertad. Esa es el mensaje que tuvo. Esto tuvo la respuesta del ministro en la parte de ahí abajo: buenas noches, directora. Estamos a las órdenes, no se preocupe. Y esa es toda la conversación que mostró la señora Ana Dina Coronel en lo que respecta a Urbieta y lo que respecta al señor Dennis. Según lo que ella nos manifestaba, ella tenía esa información, accedió de una fuente, de una reclusa, y que esa información ella le eleva a sus autoridades inmediatas, que son el señor Olmedo, el ministro en aquel entonces Olmedo, y el señor Artemio Vera, que es el jefe también de ella, entendemos que coordinador de institutos penales, una cosa de esa. Luego ella menciona de que ya con eso que ella hace,
al elevar ese informe, del cual ella tiene pruebas, ella ya cumple más o menos con su parte. Se le preguntó si fue al Ministerio Público, ella mencionó que no, que solamente comunicó a sus superiores esta información a la que ella accedió en su momento, Menchi. Bueno, realmente llama muchísimo la atención esto que ella plantea a través de un WhatsApp simplemente, ¿verdad? Como bien decía Freddy, tampoco se hace una denuncia ante el Ministerio Público. De hecho, ya hay repercusiones, obviamente, de esto que dijo esta exfuncionaria del Ministerio de Justicia, pero están todos desconcertados, por decirlo de alguna manera, porque una información tan importante como esta o tan sensible como esta, de que supuestamente una MPL, una mujer privada de libertad, da a conocer esta información de dónde podrían estar los restos del ex vicepresidente y lo que hubiera podido pasar con Félix Urbieta, y que el ministro Olmedo en aquel entonces simplemente tenga una respuesta así tan simple, digamos, y sin ningún otro detalle. Si pudieran poner de vuelta esa respuesta del ministro después de que ella le vuelve a poner toda la información completa, porque no estoy recordando exactamente cuál era, pero me pareció que era una respuesta como si le hubieran estado pasando cualquier información y no una información de semejante calibre, digamos. Me llama mucho la atención. Ahí está. Buenas noches, directora. Estamos a las órdenes, no se preocupe. Si a vos te están contando que hay una información que podría ser útil, digamos, en la investigación, que tiene que ver con el paradero de 2 personas que están secuestradas, privadas de su libertad hace demasiado tiempo, y la respuesta del ministro es: buenas noches, directora, estamos a las órdenes, no se preocupe, me llama también bastante la atención que esa sea la respuesta del ministro de Justicia, Freddy. Claro, esto contrasta mucho, Menchi, con esta conferencia de prensa que también dio el ministro del Interior, en donde menciona que, según Olmedo, él no fue avisado de esto, y lo que mostró la señora Dina Coronel hoy contradice totalmente eso. Ya es algo que va a tener que aclararlo el señor Edgar Olmedo. Tenemos las declaraciones de la señora Dina, donde ella habla justamente sobre la información que recibió y a quién transmitió esa información a la que ella pudo acceder en su momento, señora. La escuchamos. Denis supuestamente estaría en Bocayayí, en una comunidad indígena cerca de Perojón. Félix Urbieta supuestamente se habría arrojado a un río. No puedo revelar la fuente, solamente le puedo decir que... ¿Pero era gente del entorno del Ejecutivo o eran personal militar? ¿Quiénes me brindaron esa información? No, ninguno de ellos. ¿Pudo usted hablar con su superior sobre esta información que manejaba ya? Sí. ¿Con quién habló puntualmente? Con el director de Vigilancia y Seguridad, Artemio, con el Vera, con el director general de establecimientos, con el viceministro y con el ministro. ¿El viceministro quién sería? En ese momento, Daniel Benítez. ¿Actual ministro ahora? Actual ministro, sí. Es decir, que ya esta información lo habría dado con anterioridad, hace varios tiempos ya. Sí, ahí tengo el 27 de mayo, luego el 5 de junio creo que está el mensaje. ¿Esa persona que envió esa información son del norte o acá de Asunción? Prefiero reservarme eso. Pero no hubo ninguna respuesta por parte de esta autoridad con relación a esto que usted ya le informó. Yo le pasé la información y le pedí que vean con la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, vamos a leer, si les parece, todo este WhatsApp, el texto del WhatsApp que envía esta funcionaria, ya hoy exfuncionaria, Ana Dina Coronel, que era coordinadora de establecimientos de mujeres, que le envía al ministro Olmedo 5 meses atrás. Y decía: buenas tardes, ministro, obtuve información, ya le conté al director Artemio el lunes, les paso para que analicen qué hacer, si pasar a la familia o a la Fuerza de Tarea Conjunta, si consideran que podría ser cierto, y algo más sobre los que están con orden de captura, dice esta funcionaria en ese momento. Buenas tardes, excelente, le contesta el ministro. El día 5 de junio de este año 2022,
varios días después, dice: buen día, ministro. Artemio te informó, de todos modos quiero reportarme. Pedí 5 días de permiso desde este lunes al viernes. Ya comuniqué a directoras y coordinadoras que traten, a ver si me ponen el resto del texto, a ver, que traten de contener todo lo que se pueda hasta mi regreso y sé que lo harán. No obstante, el equipo de la Coordinación General estará atento a lo que hubiere lugar. Cualquier urgencia igual estaré al llamado. La ubicación del caso Oscar Denis, supuestamente ya fallecido, Bocallaí, hacia Pedro Juan Caballero. Félix Urbieta también habría desaparecido al tirarse al río cuando iban a cruzar en un día lluvioso. Oye, suicida, oñemombó, ríope. Palabras textuales de la MPL. Reiteramos, la MPL es Mujer Privada de Libertad. Y quiero que vuelvan a poner, por favor, si se puede, la respuesta del ministro. Le da semejante información de dónde estarían supuestamente los restos del ex vicepresidente, lo que habría pasado con Félix Urbieta, y el ministro le contesta: buenas noches, directora, estamos a las órdenes, no se preocupe. 10 horas después de haber sido enviado el texto de la exfuncionaria de establecimientos penitenciarios. Claro, lo de estamos a las órdenes, no se preocupe, obviamente hace referencia a que ella estaría con unos días de permiso. Claro. Pero no hace ninguna referencia a lo más fuerte. A la otra información. Se entiende que la fuente necesariamente es Carmen Villalba, no necesariamente la reclusa que cuenta, pero la fuente tiene que ser ella, inevitablemente obviamente. Carmen Villalba, si es que realmente existió tal información. Y si el gobierno hubiese recibido una información de esta, supuestamente de la fuente de Carmen Villalba, obviamente no se podía haber tratado solamente como un chisme. Alguna revisión tenía que haber hecho. Algún seguimiento. Algún ¿no? seguimiento, pero hoy el ministro del Interior decía que el propio Olmedo asegura que nunca recibió esta información. Dudo mucho si realmente había una información, repito, cuya fuente era Carmen Villalba, aunque se trate de la información que llegara a través de otra reclusa que escuchó esto de la boca de Carmen Villalba. La fuente seguía siendo ella. No se podía pasar por alto si fuera cierto. No se podía desestimar esa fuente, no, en nada absoluto. más y nada menos, sobre todo porque también supimos en estos días que las hijas del ex vicepresidente fueron en varias oportunidades a intentar hablar con Carmen Villalba para poder sacar algún tipo de información respecto a cuál podría ser el paradero del padre, ¿verdad? O sea, evidentemente es una persona que está en contacto permanente, como líder también del grupo criminal, está en contacto, no se sabe muy bien ni cómo lo hacen, porque ya no utilizan, decía ayer Nimio Cardoso justamente en el programa de ustedes, Luisa a la mañana, que ellos ya no utilizan teléfonos celulares, que son solamente correos humanos los que usan para poder llevar información de uno y otro lado, digamos. Pero efectivamente esta mujer sigue manejando desde la cárcel al grupo criminal. O sea, se vincula a través de personas que entran en contacto con ellos. Pero con ella. Hasta el momento, por lo menos, queda como la denuncia, que además se haga en el marco de una conferencia de prensa a la que convocó para otra cosa, y como una cuestión absolutamente secundaria, menor, larga este bombazo, ¿verdad? Así es, porque de hecho, bueno, llamó a la conferencia de prensa, reiteramos, para hacer un relato pormenorizado de qué había pasado ese día en que se permitió el ingreso del ataúd de Osvaldo Villalba, que entre paréntesis responsabilizó esta funcionaria de manera absoluta al ex ministro de Justicia, al que había jurado esa mañana y fue destituido justamente en la tarde. Estamos hablando de Edgar Taboada. Incluso se le preguntó si el presidente de la República había tenido conocimiento de esto y dijo que para nada, que el presidente no estuvo en conocimiento de esta información, que fue una decisión que se tomó a nivel del Ministerio de Justicia. Después empezó a hacer públicos unos audios que nadie entendía a qué se referían ni qué personas eran las que estaban involucradas en esos audios. Se le pedía que hiciera un contexto, tampoco lo hacía, decía que era para que se investigara, pero no se entendía qué conexión había entre lo que había pasado ese día del ingreso del ataúd con los audios para finalmente terminar dando esta información que probablemente sea la información que más personas
personas estamos esperando tener para que se puedan resolver estos casos, ¿no? Realmente muy, pero muy curioso todo lo que pasó en esa conferencia de prensa y obviamente después de esto empezaron a hablar distintos protagonistas. Habló Nimio Cardoso, director del Departamento Antisecuestro, habló Federico Delfino, que obviamente está pidiendo ya una declaración de esta mujer en el Ministerio Público. Creo que ya la citaron. Ya la citaron porque es clave que ella pueda hacerlo ante el Ministerio Público.